Con su venia, presidente. La verdad es que no es mi intención hacer de esto un martirio para muchos en una discusión interminable en que poca atención se presta además. Así que de los 3 artículos reservados que tenía del artículo 3º, quisiera solo hablar de uno, que sería el del artículo 46 que habla de preponderancia, y haré un trabajo para eliminar la mayor parte de las reservas que hice como 40 reservas, la mayoría las voy a guardar y trataré de agrupar las reservas por los temas que considere más importantes y quizás en la siguiente intervención que me toque abordar todos esos temas o en 2 abordar los temas más importantes. No es mi intención hacer de esto algo insufrible. Sí me interesa aclarar una cosa antes de entrar al punto clave de muchos debates, que es el asunto de la preponderancia. Decir que tenemos muchísimas reservas, pero si hubiera habido trabajo en comisión realmente y hubiera habido la disposición de poder modificar la minuta, muchas de estas reservas se hubieran procesado en el trabajo en comisiones y quizás hubiéramos tenido, insisto, una votación más amplia a favor en lo general y no tener que haber ido en contra por la imposibilidad de moverle una coma o enriquecer la minuta. Entonces, hablaré de preponderancia, el punto clave del debate. Me parece que una lectura integral de la Constitución tiene que ser necesariamente que la preponderancia es por servicios, en virtud que es la única que garantiza que nadie se escape, que todo aquel servicio que se preste sea efectivamente medido y que de acuerdo al criterio que se estableció de más de 50% de audiencia o los criterios que establecimos desde la reforma constitucional se cumpliera uno por uno y no resulte que como sucede en la actual resolución del IFETEL, una posiblemente se tenga que caer, porque efectivamente IFETEL, en mi opinión, interpretó mal la Constitución, es su derecho, pero creo que lo interpretó mal y estableció la preponderancia por sector. Pero en el sector de radiodifusión, el preponderante no es así, porque si sumas televisión y radio, el preponderante no tendría más del 50%. Entonces, el servicio es, por supuesto, mucho más efectivo para evitar las prácticas monopólicas. Además, todo monopolio es en relación a un mercado, por definición es en relación a un mercado y era lo correcto y así lo dice la exposición de motivos de nuestra reforma constitucional, así lo dijimos todos en esta tribuna cuando lo hicimos y así en muchos lugares habla de servicios, de mercados. También acepto que en algunas partes hablan de sector y que eso ha dado pie a la confusión, pero si el espíritu que tuvimos nosotros a legislar, porque no tenemos que preguntárselo a otros o hacer una investigación teleológica, ¿cuál era nuestro objetivo? Y lo dijimos, generar competencia en cada uno de los segmentos, así dice incluso la Constitución, de los segmentos del mercado. Pero bueno, incluso hice una propuesta diciendo, bueno, como este asunto y una cosa muy importante sobre este punto, se dice, es que si tú lo marcas por servicios, entonces se nos va a caer la resolución del IFETEL. Eso es falso por varias razones. Uno, porque ya esta modificación es después de la decisión, entonces ya causó de alguna manera estado y es por eso. Pero segundo, está un transitorio en la ley que se acaba de aprobar en lo general, en el que dice que las resoluciones del IFETEL, de que lo que resolvamos aquí no van en detrimento de esas resoluciones. Pero además hubiéramos podido encontrar una solución que he consultado con varios abogados y me han dicho que no hay una contradicción, que se puede, por ejemplo, decir que haya preponderancia, que el IFETEL, el órgano autónomo, pueda declarar preponderancia tanto por sector como por servicios. Puede hacerlo en las 2 vías, uno y otro, y entonces no dejamos ese argumento de que entonces caería la otra, ¿no? Por cierto, insisto, que están subyúdice, como aquí lo vino a decir Héctor Gutiérrez de la Garza, bien en ese sentido de apuntar que están subyúdice las 2 determinaciones de preponderancia, están en el amparo y es posible que se caiga alguna de ellas como se ha anunciado. Pero bueno,
presenté aquí una iniciativa, una propuesta, lo haré cuando estemos hablando en los transitorios, que es una salida también. Decir, ya que están diciendo que la salida para marcar, que no sería preponderancia, sino por la ley de competencia económica, el agente con poder sustancial de mercado, en ese caso, entonces pongámosle un plazo, porque el problema de esto es que, ¿cuál es la diferencia entre preponderancia y el establecimiento del agente con poder sustancial de mercado? Que este segundo es litigioso, es decir, hay un litigio, hay un debate entre las partes antes de que se determine quién es el agente, y eso puede ser incierto o puede prolongarse quién sabe cuánto tiempo. Si le pusiéramos un plazo, entonces podríamos decir, adelante, que no todo sea preponderancia, que hay una parte que se vaya por el agente con poder sustancial de mercado, pero que haya un plazo para que no sea, insisto, que estén jugando con el dedo en la boca diciendo que quién sabe cuándo eso se va a presentar. Entonces, en el debate de la preponderancia no nos queda duda de que el espíritu integralmente, además, en una lectura integral de la Constitución, es por mercado, por sector, por servicio, por mercado. De otra manera, solo sería, y con esto termino, solo sería para un solo monopolio, y creo que nadie estaba pensando en aplicar esta medida para un solo monopolio. Por eso la idea de que quede como servicios, pero estábamos abiertos a que quedara de las dos maneras, sector o servicio, o ponerle un plazo al IFETEL para que le pusiera, para que marcara cuáles son los agentes con poder sustancial en mercado relevante en los distintos servicios. Gracias.